Entonces, la corrupción es cuando se da un acto de corrupción, que es monopolio más discrecionalidad y menos transparencia. Y es este autor también que cuáles son los incentivos de la corrupción: máxima ganancia, mínimo riesgo. Es decir, si yo soy un funcionario que gana 3,000 quetzales al mes y me ofrecen cederle un contrato a una empresa, y esta empresa me ofrece que me da 1,000,000 de quetzales porque yo le dé este contrato sin hacer una licitación, por ejemplo. Tengo máxima ganancia, ¿por qué? Porque si mi salario mensual es de 3,000 quetzales, 1,000,000 de quetzales yo lo podría tener ¿en cuántos años? Muchísimos años. Si me ofrecen la máxima ganancia, es decir, en un solo pago me dan 1,000,000 de quetzales y máximo riesgo, porque yo sé que no existe instituciones de persecución capaces de hacer la averiguación para que sepan que yo recibí ese 1,000,000 de quetzales. Yo sé que la sociedad civil está tan poco interesada en cómo funciona el gobierno que no va a preguntar la forma en que se concedió ese contrato. Entonces, yo tengo máxima ganancia y mi riesgo de que me detecten es mínimo. O más aún, si yo sé que aunque me detecten el acto de corrupción, me van a poner 3 años de prisión, por ejemplo, pero yo gané 1,000,000 de quetzales, 2,000,000 de quetzales, compensa, el riesgo es mínimo, la ganancia es paso 2 años en la cárcel y luego salgo y tengo una vida de rey. O sea que ¿qué puedo perder estando 2 años en la cárcel si la sanción es tan poca? ¿Verdad? Entonces, corrupción es eso. Hay un elemento también dentro de los importantes para entender, antes de entrar en la materia, es rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la capacidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por sus acciones. Es decir, la obligación que tiene el funcionario público, ya sea electo directamente o designado, de rendirle cuentas a la población porque se debe a la población. Eso es rendición de cuentas. El otro término es auditoría social. Bueno, creo que eso lo van a saber ustedes muy bien. Es la organización de la ciudadanía para acompañar, vigilar, monitorear, dar seguimiento, verificar y evaluar a quienes toman decisiones que afectan intereses públicos, que ejecutan o tienen vinculación con los recursos públicos. Y entrando en materia, entonces, ¿qué es el acceso a la información? Alguien que me diga qué es acceso a la información. A ver, alguien de este lado. ¿Quién quiere decir qué creen ustedes que es acceso a la información? Es un derecho, creo yo, que tiene todo ciudadano que paga sus impuestos. Sí, claro, es un derecho. Él parte de un punto muy importante. Es un derecho de todos los ciudadanos que pagan impuestos. ¿Ustedes creen que todos pagamos impuestos o hay alguien que no paga impuestos? Todos. La idea es esa, ¿no? La idea es esa, sí. Efectivamente, bueno, a pesar de la evasión, de la ilusión, pero efectivamente todos, absolutamente todos pagamos impuestos, ¿verdad? Algunos más, otros menos, otros pagan menos de lo que debieran de pagar, pero todos, absolutamente todos pagamos impuestos. Desde que vamos a una tienda y compramos un Tortrix, unos chicharrones señorial, ahí estamos pagando impuestos, ¿verdad? Entonces todos pagamos impuestos, por lo tanto, lo que decía el amigo es cierto, todos tenemos el derecho. Garantizar transparencia es un tema de acceso a la información pública. El acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno. ¿Cómo funciona entonces el acceso a la información? Y este es un elemento importante. El acceso a la información no es un fin. El objeto de algo, el fin de algo, no puede ser el acceso a la información. Porque nosotros no pedimos información solamente para obtener información. El acceso a la información, como lo mencioné antes, es un elemento más de la transparencia. El acceso a la información solo es un medio por medio del cual podemos garantizar o exigir transparencia. No pedimos información al Estado por molestar, porque queremos molestar a determinado funcionario público. Pedimos información porque queremos garantizar algo más.
y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta grabación. ¿Qué es lo que queremos garantizar a través de pedir información? ¿Es un derecho? Sí, al igual es una responsabilidad. ¿Por qué pedimos información? ¿Para qué? En el centro aparece que la democracia es igual a transparencia. ¿Qué es la democracia? En estos tiempos se oye hablar mucho de la democracia, del fortalecimiento de la democracia, y cada vez es mucho más común que oigamos el término democracia. ¿Qué es democracia? En pocas palabras, la democracia es la toma de decisiones para la búsqueda del bien común. El poder es del pueblo, pertenece al pueblo, el poder es nuestro. Sin embargo, nosotros elegimos a determinadas personas para que nos representen, pero no para que nos representen como quieran, que nos representen, pero que nos representen dignamente y que garanticen nuestro bien común, el bienestar de todos. Al final, eso es la democracia. Por eso es que la democracia, y a estas alturas del funcionamiento de la democracia en varios países, o de países que estamos en búsqueda de esa democracia, no se puede conseguir la democracia sin transparencia. No puede haber democracia con un funcionario decidiendo todo lo que se hace, concentrando todo el poder y sin tener a alguien que lo controle. O como me dijo una vez un funcionario, pero usted ¿quién cree que es para venirme a pedir cuentas a mí? Nada más y nada menos que su jefe. O sea, la persona que lo nombró y que lo puso en el puesto, por la cual usted tiene que rendir cuentas. Ya no se concibe la democracia o un cargo de elección popular sin transparencia. Y para esa transparencia nos podemos valer de varios mecanismos, como la rendición de cuentas, que ya dijimos que es la rendición de cuentas y que es cuando el funcionario rinde cuentas ante la población. La participación ciudadana, ya no se concibe democracia sin la participación directa de los ciudadanos, y no se concibe democracia sin el acceso a la información pública. Pero como ven otra vez ahí, el acceso a la información pública contribuye a la democracia. Otra vez podemos ver que el acceso a la información no es el fin, sino que tiene un objetivo final, que es aumentar, mejorar, contribuir para establecer la democracia. El acceso a la información es un derecho humano, decía acá el amigo, y tiene toda la razón. Es un derecho humano reconocido internacionalmente. Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales, afirmó que la libertad de información es un derecho fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas. Es lo que les decía, no se concibe democracia sin acceso a la información pública. El acceso a la información pública es un derecho humano. Cuando logramos tanto ciudadanos como funcionarios públicos, acá hay funcionarios públicos, ¿sí? Cuando tanto ciudadanos como funcionarios públicos logramos partir del elemento que el acceso a la información pública es un derecho humano, todo el resto del procedimiento del acceso a la información es mucho más fácil. Por ponerles un ejemplo, en Costa Rica no existe una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, es uno de los países con mayores indicadores de solicitudes de información pública y con mayores índices de respuesta de las instituciones, que no necesitaron de un procedimiento específico para hacer ejercer el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Es un derecho humano que es reconocido primero en la Constitución Política de la República y mencionamos que es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y es parte de convenciones internacionales contra la corrupción de las que Guatemala forma parte. La Convención Interamericana, en el artículo 3, numeral 2, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la información pública. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también en el artículo 10, establece el derecho de acceso a la información pública. Como es un derecho, tiene determinados principios que yo considero importantes enumerar antes de conocer la ley, porque las leyes son hechas por humanos en el Congreso de la República que pueden tener errores, ¿verdad? Alguien a mí me decía, es que desde que la ley de acceso a la información pública entró a regir, todo está peor en el tema de acceso a la información. No sé, habría que evaluarlo, pero lo que sí es cierto es que el derecho humano de acceso a la información está reconocido ya internacionalmente y tiene varios principios. Si tenemos dudas sobre un artículo de la ley, creemos que no está bien redactado, que el funcionario no actuó bien, que no implementó bien un artículo de la ley de acceso a la información, vayamos a los principios
porque al final, como es un derecho humano, hay ciertos principios que acompañan este derecho, que esos son los principios que debieran de prevalecer, y entonces los temas de procedimiento, de días, de plazos, deberían de ser menos importantes cuando tanto ciudadanos como funcionarios públicos acudimos a respetar estos principios que ya son reconocidos internacionalmente. ¿Cuáles son estos principios? El acceso a la información es un derecho de todos. Cualquier persona puede solicitar información sin importar su nacionalidad o profesión. Si partimos que el acceso a la información es un derecho humano, decimos entonces que el acceso a la información es un derecho de todos y todas, por supuesto. Pues les pregunto yo a ustedes entonces, ¿creen que un menor de edad tiene derecho a pedir información pública en el gobierno, en los estados, en la municipalidad, en un ministerio? ¿Creen ustedes que el menor de edad? Levanten la mano quienes creen que sí tiene derecho. Sí, efectivamente, si partimos de que es un derecho humano, el menor de edad es un ser humano y por lo tanto tiene el derecho de acceder a la información. Muchas veces esto que es algo que ustedes tienen tan claro en las instituciones se torna un poco difícil. Dicen, no, el menor de edad no se le puede entregar porque no tiene cédula de vecindad, por lo tanto no es un ciudadano. Es un habitante de Guatemala, pero no es un ciudadano. Entonces no puede acceder a la información. Entonces, si partimos que es un derecho humano, claro que tiene derecho. O un extranjero que vive en el país, ¿ustedes creen que tiene derecho de acceder a la información? Ese principio es genérico. Exactamente, el principio, si es todos, es todos. Si es de cualquier ser humano, es de cualquier ser humano, ¿verdad? Otro de los principios es: el acceso es la norma, la secrecía es la excepción. Toda la información en manos de los organismos gubernamentales es pública en principio. Ese es un principio muy importante del acceso a la información pública, sobre todo acá en Guatemala, que ha sido bastante difícil, y es: el acceso es la regla, el secreto es la excepción. Partamos de eso, o sea, en principio, todo lo que está en las instituciones públicas es público. Ese es el principio. Claro, como cualquier derecho tiene sus excepciones, que las vamos a ver, pero que estas nunca van a ser las más. O sea, siempre estas excepciones son las menos. El principio es que todo lo que está dentro del Estado es público, ¿verdad? Ese es el principio. El derecho aplica a todos los entes públicos. El público tiene el derecho a recibir información en posesión de cualquier institución, ya sea financiada por organismos públicos o privados que realicen funciones públicas tales como abastecer agua o electricidad.